Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a todo el equipo de la DGBU y a todas las personas de la Ibero que vienen a esta última sesión del año de reflexión. Este proyecto que hemos impulsado desde la Dirección General de Vinculación Universitaria para, como dice, discernir, construir e incidir. Y como saben, hemos ido invitando personas muy expertas en las temáticas en la Ibero para que podamos nosotros y nosotras conocer qué es lo que se hace en la Ibero, qué se produce, cuáles son las discusiones que se están impulsando, en este caso con el sistema universitario jesuita. Y bueno, pues el día de hoy tenemos al doctor Juan Eduardo García Hernández. Yo creo que todas y todas lo conocen. ¿Quién no lo conoce? Bueno, pues es un placer realmente que Lalo nos acompañe el día de hoy aquí para compartirnos un poco su experiencia en este proyecto que se llama Alternativas para la Paz con Reconciliación. Voy a leer una breve reseña, aunque ya sé que todos y todos la conocen, vale la pena un poquito también conocer más a fondo como la trayectoria de Lalo. Lalo es doctor en Historia y tiene un diplomado en Teología. Es docente universitario desde hace 20 años y es académico de tiempo completo aquí en nuestra Ibero. Colaboró en la organización Misión Nosotros, que es una AC que trabaja en proyectos sociales en zonas indígenas de Veracruz y Guerrero. Ha desempeñado varias responsabilidades en la Ibero, todas importantes y complejas, como por ejemplo coordinador de organizaciones estudiantiles antes de nuestra Sofi Paré, aquí, director de formación y acción social, director del Centro Comunitario Ernesto Meneses de la Compañía de Jesús y también fungió como director de formación y acción social en la Ibero Tijuana. Su trayectoria laboral y académica está en el ámbito de los proyectos sociales universitarios, la gestión de proyectos sociales, de incidencia y de universidad, entre otros. Actualmente es el coordinador del Laboratorio para la Paz con la Reconciliación del SUG, de eso es de lo que nos va a hablar el día de hoy, coordinador general de Formación y Acción Social y coordinador de la Cátedra de Análisis de la Realidad Ignacio Ellacuría, de la Compañía de Jesús, Ignacio Ellacuría, de la Ibero. También se acuerdan que la última revista de la Ibero estuvo coordinada por la cátedra, con una revista muy bonita para conocer bien a Ignacio Ellacuría. Bueno, Lalo, pues muy bienvenido. Acá tenemos una dinámica que tú presentas alrededor de 45-50 minutos y después abrimos el diálogo, las preguntas, vale. Entonces me voy a ir para allá si te parece y tú aquí tienes toda la libertad. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Vamos a comenzar. Si no la riego aquí con esto, creo que ya ya está ahí. Bueno, primero, pues agradecer el espacio. Siempre es importante generar momentos de reflexión como este sobre un tema tan complejo que atañe pues a todos y todas, que es lo que estamos viviendo pues como sociedad en este momento en México. El sistema universitario jesuita preparó un documento en abril lo presentamos, que es este libro que se llama Alternativas hacia la Paz con Reconciliación, propuestas desde el sistema universitario jesuita. Este texto, junto con lo que voy a presentar ahorita, son públicos, están en la página de internet de nuestro laboratorio, que ahorita lo vamos a poner. Y este texto, junto con otros procesos que estamos llevando, son los proyectos y las alternativas que estamos viendo desde el sistema universitario jesuita sobre la problemática que estamos viendo en este momento en el país. Un poco de antecedentes y quiero empezar con el que está abajo, un poco para explicar por qué estamos aquí. Las universidades del sistema o las que conformamos el sistema universitario jesuita, históricamente desde que nacimos, la Ibero, también tenemos como base y entendemos la excelencia académica a partir de la pertinencia social. Para nosotras que trabajamos en los proyectos de la Compañía de Jesús, entendemos que todos los procesos y todo lo que llevamos dentro del proyecto educativo tiene que ir de la mano para cambiar los esquemas sociales en los que vivimos. En la Ibero, como en el sistema universitario jesuita, reconocemos que vivimos en un mundo, en una sociedad que en ocasiones favorece las desigualdades. Vivimos en una sociedad que ha favorecido desigualdades, que ha favorecido la marginación, la discriminación, y el proyecto educativo nuestro lo que busca es revertir estos procesos o estas inercias que van marcando finalmente procesos que van desintegrando pues el tejido social.
Entonces, para nosotros en los proyectos universitarios de la Compañía de Jesús, para el proyecto educativo en general de la Compañía de Jesús, los colegios, las universidades, una pieza, un componente importante desde la pedagogía ignaciana es trabajar justo para hacer un análisis profundo de estas cuestiones que van favoreciendo la violencia, la desigualdad, pero también una parte importante para nosotros es buscar alternativas, es convertirnos en un proyecto que genera alternativas frente a estas violencias estructurales. Entonces, un componente importante es que en este esquema en el que estamos viviendo en México y en el mundo, que reconocemos que es un esquema de violencias, una apuesta que tenemos es justo a buscar alternativas estructurales frente a todas estas problemáticas. Un contexto que también es muy importante para hablar de todo esto es que como proyecto de la Compañía de Jesús, y aquí ya tuvimos en este mismo espacio, estuvo José Rosario, el famoso Chiapas, que aquí estuvo con nosotros para hablar de las problemáticas que genera el extractivismo. Estuvo Pepe Avilés para platicarnos lo que estaba pasando en Chiapas, que es un problema muy complicado. Hoy estamos aquí para presentar el proyecto de la Agenda Balance pues, del Sistema Universitario Jesuita, que es junto con el libro. Lo que nos damos cuenta es que para la estructura de la Compañía de Jesús, para las obras educativas sociales de la Compañía de Jesús, hablar de estos temas es importante. Problematizar lo que está pasando es muy importante. Ya el Chiapas, cuando empezó a platicar del extractivismo, también habló del tema de la defensa del territorio, habló de lo que estaba pasando con el tema del agua. Pepe Avilés platicó profundamente lo que estaba pasando en Chiapas, lo que se viven desde las comunidades. Y en este momento lo que les quiero presentar es esta propuesta que se hace desde las universidades para platicar con ustedes el tema de la Agenda Balance y sobre todo ver las propuestas que estamos marcando. En este tema, un punto también que es importante y triste para nosotros, para la Compañía de Jesús y para las universidades y para los colegios y para todas las obras, es que entendemos que este marco de violencia en el que estamos tiene momentos muy complicados. Históricamente, lo que ha pasado, lo que hemos hecho pues desde hace mucho tiempo en este análisis del contexto, en este análisis de la realidad, es ubicar también las condiciones de resistencia frente a estos contextos. Y entonces, frente a estos contextos de resistencia, lo que ubicamos es obras como, por ejemplo, el Centro PRO. El Centro PRO es una obra muy importante dentro de la Compañía de Jesús y el Centro PRO lo que ha favorecido es un trabajo de resistencia y ha ido ubicando todo el tema de la militarización como uno de los problemas más importantes que hay que revertir. En este tema, o en este contexto, ya perdí, aquí está el apuntador. Un punto importante para nosotros es ubicar, y como un antecedente importantísimo, es el asesinato de los padres Javier Campos y Joaquín, y el padre el guía de turistas Elidoro Palma en Cerocagui, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Este tema o este punto para nosotros fue principio y fundamento para poder ubicar lo que estaba pasando en los contextos regionales, en este caso en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. El antecedente gravísimo de este asesinato nos marcó como sociedad y marcó profundamente a la Compañía de Jesús. Pero aquí el antecedente importante, y por eso mencionaba hace rato el Centro PRO, es que nosotros, desde las universidades que componen la compañía, desde las obras de la compañía, tenemos o se tienen muchísimos años trabajando sobre estos temas. Cuando viene el asesinato del padre Joaquín, del padre Javier, ya las universidades jesuitas, las obras de la compañía, las obras sociales, las obras apostólicas de la compañía, ya tenían mucho tiempo trabajando a favor de la justicia, a favor de la defensa de los derechos humanos, caminando con las comunidades indígenas en resistencia, como fue lo que nos platicó Pepe Avilés, pero también como el testimonio de vida del padre Joaquín y del padre Javier en Tarahumara. Es decir, las obras de la Compañía de Jesús tenían muchísimos años trabajando en estos contextos para atender las causas estructurales que favorecen la violencia, la marginación, la desigualdad. ¿Por qué menciono estos componentes siempre de violencia, marginación y desigualdad? Porque para entender estos problemas estructurales de lo que está pasando en México en este momento, no tenemos que ver el tema de la violencia como un tema aislado. Tenemos que verlo, analizarlo siempre como un tema estructural. Entonces, cuando viene este tema como antecedente para nosotros en la creación de esta Agenda Balance, del asesinato del padre Joaquín, del padre Javier, del guía Pedro Elodoro, si recuerdan cómo fue el momento del asesinato, fue un tema muy dramático, fue un tema muy doloroso. Si recuerdan,
en un acto también de profunda violencia, desaparecen los cuerpos del padre Joaquín, del padre Javier, y se vive un profundo momento de dolor, de incertidumbre. Recuerdo en ese momento, bueno, los grupos de WhatsApp que se van formando para ir viendo estas cosas, mucho del dolor y de la incertidumbre que generaba, que además del asesinato, es el tema del acto de la desaparición de los cuerpos. Por eso el tema de la tragedia. En algunos momentos complicados para nosotros también, dentro de lo que se vivió, se empezó a criticar y se decía que por qué hasta ahorita las obras de la compañía o los jesuitas o los laicos que colaboramos con los jesuitas, por qué apenas denunciábamos lo que estaba pasando, que era hasta que nos tocó a nosotros que se empezaron a hablar de estos temas. Por eso quería empezar ahorita diciéndoles, pues no es cierto. Para la Compañía de Jesús, para la Ibero particularmente, han sido muchos años de caminar y construir junto con comunidades varios procesos para cambiar esas estructuras de violencia, marginación y desigualdad, como lo he dicho. Viene el asesinato de los padres, viene la desaparición de los cuerpos, viene mucha confusión, viene mucho dolor. Finalmente aparecen los cuerpos, se hacen ceremonias, se hacen pues todo el tema de los funerales, pero para nosotros, para nosotras dentro de los proyectos de la compañía vino también un profundo momento de reflexión. En esos días que es el asesinato de los padres, justo por otros motivos que estábamos trabajando en el Centro Pro, estábamos ahí ubicados justo estábamos trabajando proyectos sobre temas de ecología integral. Se empieza pues a decidir qué hacemos pues como compañía, qué hacemos como universidades frente a todo esto. En ese momento lo que se decide es crear como un espacio universitario, este punto también es muy importante, como un espacio universitario y dando referencia al padre Ignacio Ellacuría, que ya refería hace rato Mónica, que la revista Ibero de octubre-noviembre habla sobre el legado de Ignacio Ellacuría y yo te les platico un poco más de eso. Lo que se hace pues en ese momento es un mensaje que Ellacuría siempre decía, y Ellacuría lo que decía era que como proyecto universitario tenemos que hacernos cargo de la realidad. Entonces, en ese momento de profundo dolor, de profunda consternación, de no saber qué hacer, lo que se decide, el sistema universitario jesuita, los rectores que conforman el sistema universitario jesuita, lo que deciden es dar respuesta universitariamente frente a lo que estaba pasando. Y la respuesta es la creación del Laboratorio para la Paz con Reconciliación, que es un espacio de las 8 universidades que integramos el sistema, y las principales, o lo que buscamos dentro del Laboratorio para la Paz con Reconciliación, por eso quise empezar con el último bullet que está ahí, es con la fortaleza de lo que somos y lo que tenemos, con la trayectoria de muchísimos años que hemos tenido trabajando estos proyectos sobre derechos humanos, sobre justicia, sobre paz, sobre reconciliación, reunir todas nuestras fortalezas para hacer un espacio universitario de primer nivel, un espacio universitario de altura en el sentido de que son temas que tienen que discutirse con mucha profundidad, darse los espacios para discutirlo con mucha profundidad y generar alternativas frente al esquema que estamos viendo. Entonces, el sistema, lo que la Junta de Rectores lo que decide es crear este Laboratorio para la Paz con Reconciliación, aprovechando las fortalezas que tenemos como universidades, las trayectorias que tenemos como universidades, ubicar los espacios de excelencia académica que tenemos aquí, la infraestructura incluso física que tenemos, pero también, además de lo físico, obviamente, el tema material y humano que tenemos con las colaboradores y colaboradoras para generar propuestas de reflexión y análisis de lo que está pasando para buscar alternativas. En ese sentido, cuando se crea el Laboratorio para la Paz con Reconciliación, lo primero que ubicamos es que tenemos que hacer un profundo análisis del contexto en el que estamos. ¿Cuál es? Ahí está. Hacer un profundo análisis de cómo estamos, pues un antecedente para poder buscar respuestas, para poder buscar alternativas, para poder buscar soluciones. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Esto también nos lleva a un momento muy complejo, porque cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de estos temas, de repente vemos soluciones aisladas o la solución que se ve y que se ha analizado muchísimo aquí en la Ibero desde la Dirección de Incidencia, con los programas de incidencia y también en otros espacios universitarios como el Departamento de Derecho con sus clínicas o los proyectos de servicio social donde trabajamos y colaboramos también con organizaciones que hablan de estos temas. Lo que nos damos cuenta es que de repente cuando se habla de temas de seguridad, de violencia, siempre se ven soluciones únicas o pareciera que hay soluciones únicas.
y que pareciera que la solución únicamente va de la mano con policía, con militares, con armas. Y lo que nos damos cuenta es que tenemos que analizar causas profundas que generan estos procesos de violencia, marginación e inseguridad. Entonces, lo primero que hicimos para poder trabajar dentro del laboratorio fue, bueno, primero, que ya lo dije, fue trabajar sobre las fortalezas que teníamos como universidades, fue revisar lo que teníamos en los proyectos universitarios, qué estábamos trabajando sobre todo esto, qué nos encontramos sobre este primer paso, que también es muy importante decirlo, que las 8 universidades tienen y han trabajado desde hace muchísimos años, podemos decir desde hace décadas, temas que van de la mano con derechos humanos, con prevención de violencia, con también, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con defensa del territorio, reconocer las minorías. Hemos estado ahí presentes las 8 universidades que llevamos trabajando estos temas. En este punto, también es importante reconocer que para la Compañía de Jesús, desde sus congregaciones generales, ustedes recuerdan, los jesuitas se juntan de vez en vez, van haciendo estas congregaciones generales, las congregaciones generales van dando pautas, van dando principios y fundamentos para poder estructurar los pasos que seguimos como obras de la Compañía de Jesús. Bueno, desde la década de los 70s, ya las congregaciones generales hablaban de la importancia de trabajar por la justicia y toda la relación que hay con el Estado de Derecho, con la justicia, con los órganos que tienen que ver con el tema de la justicia. Entonces, lo que hicimos pues también como laboratorio fue ubicar todas estas fortalezas que tenemos como instituciones y hicimos un diagnóstico donde el centro que veíamos era ¿por qué no hemos logrado un proceso sostenido de pacificación en México? Entonces empezamos a realizar un diagnóstico, invitamos a colaborar para hacer este diagnóstico, que es este libro, invitamos a colaborar a más de 70 colaboradores de las universidades, de las 8 universidades, y lo que hicimos fue dividir este análisis en varios temas. Lo primero que hicimos fue ubicar, y me voy también de abajo para arriba, ubicar que para la Compañía de Jesús, para nuestras universidades, tenemos muchos años trabajando en temas que van relacionados con pueblos originarios, personas defensoras del territorio, relaciones de género, migrantes, y también varias de nuestras universidades o todas nuestras universidades tienen que ver con temas de periodismo y periodistas y todo lo que está pasando con el derecho a la información, todo lo que está pasando también con medios de comunicación. Cuando empezamos a hacer este tema de empezar a ubicar las fortalezas que teníamos con estos grupos que históricamente hemos trabajado desde las áreas tanto académicas como de incidencia en nuestras universidades, lo que nos dimos cuenta es que tenemos que hacer una clasificación para poder estructurar este análisis. Entonces, a las personas que invitamos, a las personas académicas que invitamos a elaborar todos estos análisis, les pedimos que trabajaran sobre varios temas. Los temas que trabajamos fue entender estos asuntos desde un enfoque integral. Entonces, lo primero que hicimos fue entender que teníamos que ubicar un contexto general, cómo nos encontrábamos en la situación de México, pero también ubicar el tema de la violencia a nivel global, a nivel mundial. De repente también todos los temas de violencia o todas las respuestas que queremos ver con la cuestión de la violencia, a veces no lo vemos desde una amplitud o desde una cuestión mucho más general. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de este contexto general en que nos encontramos. El segundo momento fue ubicar justo estos esquemas que son sobre pobreza y desigualdad. Ubicamos pues el tema de pobreza y desigualdad como una de las causas estructurales que van fomentando estos esquemas. El otro tema que vimos importante fue sobre gobernanza y Estado de Derecho. El otro es sobre seguridad ciudadana, sistemas legales y acceso a la justicia, atención a víctimas, memoria y verdad, y finalmente, como proyecto universitario, un enfoque que vimos muy importante sobre educación para una cultura de paz. Entonces, lo que hicimos fue reunir a estas personas expertas, empezar a dialogar con ellas, con ellos y empezar a generar estos textos que dieran cuenta de cómo hacíamos un análisis sobre las causas estructurales que estaban generando estos esquemas de violencia, marginación y desigualdad. Un punto clave que quiero resaltar con todo esto es que una de las profundas preocupaciones que veíamos en este tema, de que en ocasiones no se quiere mirar de forma integral lo que está pasando con estos esquemas, es ubicar de nuevo lo que estábamos haciendo dentro de la Compañía de Jesús. En este punto, una de las cuestiones que son muy importantes, que también viene fruto de las congregaciones generales y de la forma de proceder que han tenido los jesuitas históricamente, es que la fortaleza que veíamos era el trabajo en red. El reconocer que
el reconocer las redes, las colectividades, las luchas, las diferencias, las resistencias, y ubicar también que en estos esquemas y en estos temas hay muchas formas de pensar y hay muchas formas de encontrar soluciones y hay muchas formas de ver la problemática. Uno de los temas muy importantes que nos encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, es que tenemos que mirarnos para adentro, pues, ¿no? Tenemos que empezar a ubicar cómo nos estamos mirando finalmente en nuestras propias instituciones y cómo nosotros desde las propias instituciones no replicamos estos esquemas de violencia, de marginación y desigualdad. Porque de repente, como dicen en mi pueblo, es muy fácil aventar la piedra y esconder la mano. Entonces, una de las cosas que vimos que era muy importante, que insisto, viene en las congregaciones generales, los jesuitas lo han hecho en varios momentos, es mirarse para adentro. ¿Cuáles son los factores que favorecen las violencias al interior de nuestras propias universidades? Y aquí en la Ibero, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de cómo son los propios estudiantes, por ejemplo, que han levantado la voz para decir, hoy, alto, esto no está bien. Entonces, una cosa que hacemos o que hicimos fue también ir reconociendo que nuestras universidades tienen que empezar a convertirse como espacios libres de estas condiciones que van favoreciendo violencia, marginación y desigualdad. Porque ha sido también una cuestión de un mandato que ha tenido la Compañía de Jesús, ir revisando los esquemas de operación que tenemos al interior. En nuestra Ibero, por ejemplo, en Ibero Ciudad de México, tenemos ya mucho tiempo trabajando con una Procuraduría de Derechos Universitarios, con instancias que tienen el tema de género, es decir, se van trabajando y se van problematizando y sobre todo se va hablando y se van denunciando todos estos temas, y esto lo veíamos que es una parte muy importante desde el tema de la congruencia. Pero otro factor que veíamos muy importante o que analizamos como muy importante, que viene aquí sobre todo en la parte de educación por una cultura de paz, en este esquema de la importancia de trabajar en redes, encontramos un texto o un mensaje que el padre general de la compañía, Arturo Sosa, dio en Boston en agosto del 2022. En el marco de una asamblea de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, la YAJU, y en esta asamblea el padre general hace una reflexión muy profunda sobre la importancia de trabajar en redes, sobre el papel que tienen las universidades en el mundo que tenemos hoy pospandémico, en el mundo que tenemos hoy, en el marco de guerras y conflictos en el mundo, en el marco que tenemos hoy de conductas de riesgo complicadas que están viviendo nuestras juventudes. El padre general hace un llamado que me pareció importante reflexionarlo también con ustedes hoy, sobre el papel que tiene la universidad desde el marco de la política, la ciudadanía global, la reconciliación y la paz. Un factor muy importante que el padre Arturo Sosa marca en este mensaje que da en Boston en el 2022 es la importancia de que nosotros como espacios universitarios vayamos fomentando en el estudiantado esta idea de la importancia de empezar a participar en temas de política, de empezar a reflexionar lo que está pasando con la democracia y más en los esquemas en los que nos movemos, por ejemplo, en América Latina y en otras partes del mundo también. O sea, el padre general empieza a notar y empieza a decirnos que las universidades tienen que empezar a problematizar en sus aulas y en sus espacios curriculares y no curriculares todo lo que tiene que ver con el tema de la politización, en el buen sentido, es decir, empezar a meter estos temas de la politización en las aulas, el trabajo de la politización con el estudiantado, la importancia de analizar qué está pasando con los estados democráticos o con la democracia. Y el fin que tiene todo esto es que el estudiantado universitario empieza a reflexionar también sobre cómo somos parte o cómo el estudiantado forma parte para cambiar los esquemas que van vulnerando las propias condiciones en las que estamos hoy. Obviamente, lo que reconoce pues, el padre general en este discurso del 2022 también son estas condiciones del dolor que se vive en el mundo. Pues. Entonces, frente a este dolor en el que estamos en el mundo, frente a estos esquemas que estamos en el mundo, frente a este tema de desigualdad, la desigualdad siempre ocasiona que alguien la vea mal. Lo que dice el padre general es la importancia de que el estudiantado, la docencia y todos los que estamos involucrados en la vida universitaria empecemos a elaborar un esquema de trabajo con estos temas. La importancia de hablar de política, la importancia de pensar en una ciudadanía global y la importancia de que todos estos temas vayan abonando a cambiar los esquemas en los que nos encontramos, y entonces lo que nos encontramos es que el estudiantado, los profesores, las profesoras, las personas que colaboran en una universidad nos convirtamos en promotoras de paz. ¿Pero qué tipo de paz? Una paz que reconoce los contextos que genera la violencia, que reconoce los contextos que también en ocasiones nosotros no fomentamos esquemas o más bien nosotros somos los que fomentamos estos esquemas que no son favorables para nadie.
En este punto, también que me parece importante señalar, pues, este mensaje del Padre General en el 2022, que va de la mano con lo que está en la pantalla, es ubicar también, insisto, lo que pasa en los trabajos en redes, es decir, qué está pasando o como redes de universidades, de personas, de colectivos, de colectivas, qué están haciendo a favor de la paz. Y lo que vemos muy importante es cómo estas redes, cómo estas resistencias frente al contexto pueden dialogar entre sí. Esta parte es muy importante, pues, para nosotros. Por eso, insisto, agradezco este espacio, porque no hay una solución específica. Lo que se pone en la mesa son ciertas alternativas para que se puedan dialogar, porque lo que nos empezamos a encontrar también es que existen ciertos espacios de resistencia, ciertas colectividades, ciertos temas que empiezan a trabajar, y estas buenas prácticas se pueden socializar. Puntos importantes también que partimos con todo esto y que nos encontramos dentro de las 8 universidades que integran el sistema es que hay buenas prácticas que se pueden empezar a decir de lo que está pasando, pues, frente a todo esto. Aquí, pues, en Ibero, por ejemplo, tenemos ya importantes antecedentes sobre estos procesos, de cómo empiezan a generarse buenas prácticas, que son las buenas prácticas que en ese trabajo en red se pueden empezar a socializar, se pueden empezar a discutir, se pueden empezar a revisar. Entonces, con esto en mente, pues, iniciamos todo este tema de análisis de lo que estaba pasando. Hicimos, pues, esta invitación a las personas para que escribieran sobre estos temas y hicimos, pues, entonces estos primeros análisis, empezando por una cuestión importante que es el contexto. Lo que nos encontramos es que hay un contexto histórico que van favoreciendo las violencias. También este tema es muy importante, porque lo que nos hemos encontrado con todo el tema de las violencias es que hay como mucha información. Lo que partimos es que hay un contexto histórico que va favoreciendo el esquema de violencia, marginación y desigualdad. Lo primero que nos encontramos es, bueno, ubicar también que hay patrones que han generado estas violencias históricas, violencias estructurales en México desde la época colonial, desde la época virreinal, que ha sido muy polémico también por muchos aspectos que han pasado, sobre todo en los últimos meses. Pero se reconoce finalmente que hay patrones de violencia desde la época colonial. Hay también, que ya lo mencioné hace rato, hay efectos, pues, del sistema en el que nos encontramos, de este sistema de capital en el que nos encontramos, que ha favorecido desigualdades, que ha favorecido estos esquemas de violencia y marginación. Temas estructurales también es la debilidad de las instituciones, tanto instituciones que tienen que ver con el tema de la justicia, pero también una debilidad institucional para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en temas de salud, en temas educativos. Entonces, encontramos un tema de debilidad institucional, un tema de normalización de la violencia, que este también lo vamos a tocar más adelante, y también lo que nos hemos encontrado ya en una situación actualmente, pues, es una grave crisis de violencia también, y aquí vamos a empezar con las interpretaciones. Lo que nos vamos a encontrar es que en México en este momento tenemos una grave crisis de violencia, crisis de inseguridad, pero también una grave crisis de violaciones de derechos humanos en varios esquemas que vamos a ver ahora. Pues creo que todas y todos estamos en la información, pues, de lo que ha pasado en estos últimos meses, por ejemplo, con toda la polémica que ha suscitado con la elección de la persona que preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que este contexto de mucho lo que ha pasado en esta elección, por ejemplo, ha sido muy importante para analizar este tema de lo que pasa con las graves violaciones de derechos humanos y las interpretaciones que hay al respecto. Lo que nos vamos a encontrar también, que ya lo mencioné hace rato, es la presencia de redes de delincuencia organizada transnacional y local. Este tema también es muy importante entenderlo desde un enfoque integral. Otro tema que es clave en el análisis que realizamos desde este balance es un tema de la impunidad sistémica, con algunas cifras que van y vienen. Lo que ubicamos es un 90% de los delitos que no se denuncian, y lo que nos hemos encontrado también son las respuestas gubernamentales que van de la mano con temas de militarización y mano dura. ¿Qué nos encontramos? Hace rato hacía referencia al Centro PRO. El Centro PRO, desde su fundación, si tienen oportunidad, este libro está en versión electrónica en la página del Centro PRO. Es un material que vale muchísimo la pena, porque es justo una serie de testimonios de las personas que fueron directoras del Centro PRO, entre ellas el padre Luis Arriaga, rector de Ibero Ciudad de México, y en paz descanse también viene el testimonio del padre, del Chuche Maldonado, que fue fundador del Centro PRO. Lo que nos vamos a encontrar es que este tema
de la tensión que ha pasado en México sobre el tema de la militarización, lo que nos vamos a encontrar justo con estos testimonios es que no es nuevo, pues. Y lo que nos vamos a encontrar también en este texto como testimonio ha sido la profunda preocupación que ha existido por el atender las graves violaciones de derechos humanos en distintos momentos y en distintos contextos. Entonces, lo que empezamos a ubicar también acá en este tema de analizar lo que pasa estructuralmente es, bueno, ubicamos un tema de pobreza y desigualdad que va favoreciendo sobre todo la concentración de riqueza en ciertos números de personas, y que esto va ampliando una brecha de oportunidades y va fomentando la desigualdad, sobre todo en el tema de ingresos, pues. Entonces, creo que también aquí conocemos estos informes que ha tenido, por ejemplo, Oxfam sobre lo que genera la desigualdad y sobre todo este tema de las brechas, pues. Lo que nos preocupa a nosotros en la Agenda Balance, lo que ubicamos también muchísimo, es este tema de pobreza y desigualdad, qué impacto tiene sobre todo en los grupos más vulnerables. ¿Qué grupos ubicamos? Jóvenes, personas indígenas y mujeres en este esquema de lo que va produciendo la desigualdad. Ya en temas específicos, lo que ubicamos también desde la Agenda Balance es que en temas de seguridad ciudadana, la militarización de la seguridad pública y el militarismo, que también ha sido un tema sobre todo al final del sexenio y en el inicio de este sexenio, ha sido muy polémico, que es lo que ubicamos como militarismo, es esta aceptación social de valores y formas militares como superiores o mejores. Lo ubicamos como uno de los esquemas que va complicando pues el tema para dar soluciones estratégicas y específicas. Ubicamos también un aumento de las violaciones a los derechos humanos. Ubicamos también en este tema que es muy importante sí verlo todo también desde esta cuestión como muy general, pero también aquí lo que es muy importante es empezar a ver los indicadores que se van dando regionalmente y a nivel local. Lo que ubicamos hoy son regiones enteras, insisto, aquí tuvimos el testimonio del padre Pepe Avilés, regiones enteras donde están pasando cuestiones muy graves en esquemas de violaciones graves a derechos humanos. Lo que vemos también son los efectos de una ineficacia en las políticas de mano dura y un debilitamiento de las instituciones civiles. En otro tema también importante que vemos con mucha preocupación desde esta Agenda Balance es un tema grave y que tenemos que analizar y buscar soluciones específicas es sobre el sistema de justicia. Ubicamos, por ejemplo, con cifras que se van moviendo y análisis también que vamos comparando con otras personas que van identificando todo esto, un tema grave en la cuestión de impunidad. Ubicamos una cuestión importante y fuerte con el tema de la corrupción como un factor importante que va ocasionando muchísimo de estos factores y sobre todo una falta de capacidades institucionales para la atención al tema de los delitos. Pues únicamente como dato, el 92% de los delitos cometidos durante el 2022 quedaron impunes. Pues en el tema de debilidad institucional, lo que ubicamos es un hoyo, pues un tema importante que tenemos que analizar con las fiscalías. Hay una falta de coordinación y especialización, infiltración y corrupción, y ahí tenemos que analizar lo que está pasando en las fiscalías. Otro tema muy grave es la sobrepoblación en el sistema penitenciario y una encarcelación masiva. Y el otro tema también es una falta de atención integral y adecuada a las víctimas. ¿Quiénes son los grupos que también vemos que son principalmente afectados por todo esto? Pueblos originarios, con un tema de discriminación histórica, un tema fuerte de despojo en los territorios y graves violaciones a derechos colectivos. Aquí en la Ibero tenemos desde hace mucho tiempo trabajando con el OXA, con el Laboratorio de Conflictos Socioambientales, que van dando cuentas de todo esto también. Nos damos cuenta que otro grupo especialmente vulnerable con todo esto son mujeres. Tenemos una cuestión dramática, alarmante, con la cuestión de los feminicidios, una cuestión también que abruma con el tema de la desigualdad laboral y las condiciones laborales que se viven. El tema que se habla, pero que existen también pocas acciones específicas sobre el tema de violencia doméstica y una cuestión de impunidad que es de forma permanente, que vulneran en todo momento a las mujeres. El otro tema que nos preocupa, ya lo mencionaba hace rato también, por eso lo veíamos con una cuestión de principal o con mucha alarma,
el tema de periodistas y personas defensores de derechos humanos del territorio que se ven vulnerados, que son asesinados, asesinadas y desaparecidos. Este es un tema que es brutal. En el tema de desapariciones, en el tema de personas defensoras del territorio, vemos también con profundo dolor y preocupación. Por eso insisto, también es importante ver esto, lo que está pasando en las regiones. Creo que todas y todos tenemos aquí testimonios de lo que ha pasado con personas, mujeres y hombres que han sido desaparecidos por defender el territorio, por defender la vida, por defender los bienes comunes. También nos encontramos a personas periodistas que han sido asesinadas, que han sido vulnerados, que han sido amenazados por denunciar todo esto. Con este entorno, con este contexto, pues, de violencia, marginación, desigualdad, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Porque de repente es como una abruma todo esto. O sea, de repente es como estar en desolación permanente, pues, frente a todo esto. Soy profe, pues, como muchas y muchos de aquí, y de repente el estudiantado también, cuando empieza a analizar estos datos, el mismo estudiantado te dice, no, profe, ya no, hasta aquí llegué, ya no quiero saber de todo esto. Y por eso quiero regresar al padre Arturo Sosa con el texto del 2022, o con su discurso del 2022. Como proyecto ignaciano, como proyecto de la Compañía de Jesús, una característica que tenemos es este tema de actuar frente a la realidad, pues, o sea, reconocer la realidad y actuar frente a la realidad. Hace rato también parte de este texto del padre Arturo Sosa hablaba también del tema de la importancia de trabajar en red y en colaboración con los demás. Sí, en clase, cuando el estudiantado me pregunta, oye, profe, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? ¿Qué se hace con todo esto? Pues mi primera respuesta es decirles, no sé. Y me encuentro también que los alumnos, pues, el estudiantado se molesta, porque dice, pues, ¿cómo me dices que no sabes si me estás llenando de angustia con todo esto, no? Lo que les digo es, no sé, pero lo que les digo es, tenemos una fuente documental de análisis, tenemos una serie de documentos y una serie de propuestas que ya se han hecho, que se empiezan a articular, y que lo que sí puedo decir es que no sé, se puede convertir en hagámoslo juntos y juntas, pues. Y tiene sentido, pues, lo que el padre Arturo Sosa nos dice en 2022. ¿Cómo empezamos a dialogar con el estudiantado que asuma la realidad, que se haga cargo de la realidad y que se conviertan en personas, que nos convirtamos en personas todas y todos, que cambiamos los esquemas en los que estamos viendo y analizando estas problemáticas? En este sentido, lo que veíamos desde la Agenda Balance y desde el laboratorio es que frente a todos los temas que presenté ahorita o que se presentan ahorita en la Agenda Balance, las personas expertas que invitamos a colaborar en el análisis de todo esto empezaban a brindar soluciones que tenían que irse asumiendo, pero sobre todo se tenían que ir discutiendo con alguien más. Y este trabajo de irlo discutiendo con alguien más, nos encontramos que en este trabajar en red, en este colaborar con muchas personas, lo que nos vamos encontrando es que hay muchísimas propuestas en muchas universidades, en muchos colegios, en muchas iglesias, en muchos espacios de convivencia, en colectivos y colectivas que están haciendo hoy acciones específicas, locales y en resistencia frente a los esquemas que nos estamos encontrando. Entonces, lo que es importante, por eso otra vez valoro y agradezco este espacio, es que frente a estos esquemas, lo que es importante es empezar a dialogar para buscar alternativas. Hoy, desde el sistema de universidades jesuitas, en esta Agenda Balance, lo que proponemos son algunas propuestas de solución, que lo que proponemos es dialogarlo con otros colectivos y otras organizaciones para empezar a trabajar en fortalecer estas redes. Lo primero que vemos, pues, es empezar a buscar cambios y mejoras institucionales, tanto en las instituciones que tienen que procurar, prevenir, promover un tema de justicia, pero también en instituciones educativas como la nuestra. Dos, una cuestión que es muy importante, muy importante, y que hace rato lo dije muy rápido, es el empezar a trabajar con las víctimas. Y aquí vamos a empezar a ubicar temas verdaderamente complicados. Porque cuando hablamos de víctimas, obviamente los gobiernos, tanto federales como locales, instancias gubernamentales,
sociedad civil, colectivos, colectivas, cada quien tiene sus cifras de quién es una víctima. Hay tipologías de quién es una víctima, pero lo primero que tenemos que reconocer es ubicar que frente a todos estos esquemas hay alguien que es víctima. Hay personas que son víctimas. Aquí en la Ibero se ha recibido, por ejemplo, y se ha trabajado y se ha caminado, por ejemplo, junto a las madres y los padres familiares de Ayotzinapa, pues. Aquí se han hecho algunas actividades y se ha trabajado, pues. Y cuando tú escuchas, por ejemplo, menciono el tema de Ayotzinapa por mencionar un caso. Cuando tú escuchas estos testimonios, son testimonios que de repente se empiezan a replicar. El escuchar, el estar, el caminar, el acompañar a una persona que lo único que te dice es: lo que espero es abrir la puerta de mi casa y que el que regrese sea mi hijo o mi hija, eso es indescriptible. El profundo dolor que te da el hecho de que una persona, una mamá, te diga: lo único que espero es escuchar, es oler, es sentir a mi hija, a mi hijo de nuevo, eso es indescriptible, eso ninguna cifra te puede decir nada. El profundo dolor que implica un papá, una mamá, un familiar que con sus propios medios está desenterrando, está buscando en un terreno porque escuchó que alguien le dijo que posiblemente ahí puede estar enterrado alguien. Ese profundo dolor es indescriptible. Pero ese profundo dolor desde lo que somos con un proyecto de la Compañía de Jesús es lo que nos mueve. Es lo que nos hace sentido, pues, en una misión educativa, que lo que estamos buscando, por supuesto que es la excelencia académica, pero lo que estamos buscando es cambiar estos esquemas que van produciendo todo esto. Entonces, cuando hablamos de decir atención a víctimas, es muy grande el tema de decir atención a víctimas, pero se tiene que hablar y se tiene que discutir. ¿Quién es una víctima? ¿Qué pasa por una víctima? Los testimonios que tenemos en el acompañamiento de todo esto, de personas que tienen que dejar su trabajo, que dejar su cotidiano por hacer o por tratar de buscar a esa persona desaparecida, ese punto de quiebre que pasa en las familias de México y del mundo. Pero centrándonos en México, ese punto de quiebre que pasa en las familias, ese romper tu esquema familiar para tratar de entender qué fue lo que rompió tu cotidiano, tu armonía. Eso es un poco lo que nos mueve, pues, para avanzar en todo esto. Entonces, un tema importante para nosotros como propuesta específica, es esta atención integral a las víctimas, escuchar a las víctimas, estar acompañando estos procesos y seguir denunciando las graves violaciones que siguen viviendo, porque lo que nos encontramos son estos procesos de revictimización. Y como proyecto educativo, lo que nos encontramos también es cómo vamos fomentando y cómo vamos transversalizando una educación para la paz, pero una educación para la paz que finalmente sea congruente con los esquemas del contexto en el que nos encontramos. ¿Qué vemos también como propuestas de mejora? Ya me apuro. Lo que vemos es, y que es un tema muy complejo también, la urgencia de fortalecer un Estado de Derecho o el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una propuesta que hacemos aquí, yo hoy mismo, ahorita mismo aquí en la Ibero también se está hablando sobre un tema de homicidios. Tenemos aquí un seminario de paz y gobernanza. Es decir, un tema también que es muy importante que tenemos que ir analizando es la desmilitarización gradual de la seguridad pública. Entender estos esquemas de seguridad pública de forma distinta y cada vez más ciudadana. Dos, que es un tema también muy importante, es una reforma fiscal progresiva. Otra vez mi rollo, ¿no? Marginación, violencia, desigualdad, y aquí lo que ubicamos es una reforma fiscal progresiva. En la parte específica también de atención es garantizar la autonomía efectiva de las fiscalías. En el tema de atención a víctimas, lo que vemos es la promoción o promover un enfoque integral de atención que incorpore la interseccionalidad, el daño transgeneracional y las brechas de desigualdad. Evitar su criminalización y estigmatización, garantías de acceso a la verdad y a la justicia, reparación integral del daño y un proceso importante de memoria histórica y no repetición. Hace una semana se presentó aquí en la Ibero
el trabajo que ha llevado la comisión que justo atiende estos esquemas de guerra sucia. México ha vivido también un profundo tema que tiene que ver o que va del lado de la memoria histórica, y los testimonios que nos vamos a encontrar también con todo esto son desgarradores. Pues creo que el enfoque o el hecho histórico que tenemos más cercano en el tema de la guerra sucia es lo que pasa en el 68, pues, ¿no? El 2 de octubre del 68, como una cuestión, sobre todo como universidad, que siempre nos ha movido, pero lo que este testimonio que da el equipo donde colabora David Fernández, ex rector de la Ibero, también da cuenta de lo que ha pasado durante esas décadas y que mucho de este proceso histórico gravísimo que ha pasado en estas décadas habla profundamente del peligro que lleva un esquema de no hablar las cosas. Entonces, hoy lo que nos encontramos es que esta comisión de la verdad histórica lo que busca o lo que replantea es este último punto que parece como muy lejano, pero que es urgente, es un llamado urgente, que es el derecho que se tiene a la memoria histórica. Muchas de estas personas que fueron vulneradas, desaparecidas, eran personas que desde su época, desde su momento, estaban buscando condiciones de vida distintas. ¿Qué nos encontramos en estos testimonios? Personas desaparecidas, asesinadas, vulneradas, por ejemplo, que eran de la comunidad LGBTQ+. O sea, ¿qué nos encontramos? Personas que por sus preferencias sexuales en esas épocas eran asesinados, eran vulnerados, eran violentados. ¿Qué nos encontramos también en estos testimonios? Personas luchadoras sociales que por la denuncia pública que hacían sobre temas de extractivismo, de militarización, de esquemas de violencia que se veía en estas regiones, fueron asesinadas, vulneradas, desaparecidas. Hay testimonios brutales que dan en esta comisión, en estos informes, de lo que pasaba, por ejemplo, y está el testimonio, también lo pueden checar en la página del Centro PRO, de cómo eran las formas de desaparición en ese momento. Y aquí lo que buscamos en este tema de atención a víctimas de hace rato, de lo que mencionaba, era el derecho a no olvidar. Era el derecho a no olvidar. Hoy uno de los reclamos más importantes que se vive desde lo que está pasando con Ayotzinapa es no nos olviden, o sea, no olviden lo que está pasando. Porque estas personas que fueron desaparecidas estaban buscando esquemas distintos. A muchas de estas personas desaparecidas, violentadas, vulneradas, es porque estaban reclamando condiciones distintas. En temas de educación para la paz, lo que estamos fomentando también, o lo que se analiza desde este esquema, es la formación en cultura de paz, la importancia del desarrollo de un pensamiento crítico que analice profundamente todos estos temas, la promoción, esto es muy importante, la promoción de resolución no violentas de conflictos. Y aquí otra vez viene este tema que mencionaba hace rato, la importancia que como espacios universitarios nos sigamos mirando para adentro, puede decir que nuestras propias reproducciones, o lo propio que hacemos dentro del aula, dentro de las oficinas, dentro de los cubículos, no estén haciendo una cuestión de ir replicando estos esquemas de violencia que pasan afuera. Entonces, sí, desde un tema de educación para la paz lo que buscamos es la promoción de resolución no violenta de conflictos, y hace rato, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, aquí lo que es muy importante es la participación comunitaria. Todas y todes tenemos que decir en estos temas. Cuando hablamos de un tema integral de educación para la paz, lo que es muy importante es escuchar lo que está pasando con el otro, cómo está resistiendo el otro, qué está pasando con el otro. Insisto, lo que hoy nos vamos a encontrar es que va a haber muchos testimonios de muchas personas, de muchos colectivos, de muchos lugares en resistencia que están trabajando. ¿Qué es lo importante? Empezar a escuchar y empezar a ver qué están haciendo estas personas. Ya concluyo. Para nosotros, para nosotras dentro del Laboratorio para la Paz con Reconciliación, sabemos, y esto es lo que nos duele y es lo que nos mueve también, que el problema de la violencia en México es complejo, que atiende o que tiene que ver con causas estructurales, pero que uno de los esquemas que hemos encontrado que ha hecho más dramático este asunto es la falta de acceso a la justicia. O sea, lo que nos hemos encontrado es que la falta de acceso a la justicia, por eso en todo el testimonio que vieron hace rato, es la importancia de fortalecer instituciones que puedan dar acceso a la justicia, es uno de los temas más graves que nos encontramos. Otro punto importante es que hay una evidencia acumulada de que esta política de seguridad que tenemos
no es del sexenio de Andrés Manuel, no es ahora del sexenio de Claudia, no. Lo que hemos encontrado, y por eso aquí otra vez saco a colación el trabajo que ha hecho el Centro PRO, pero también quiero sacar a colación el trabajo que se ha hecho aquí, por ejemplo, desde la Dirección de Incidencia, desde el INIDE. Es decir, lo que nos hemos encontrado aquí es que al menos desde hace 30 años hemos encontrado que existe una política que atiende estos temas que no ha dado o que no ha tenido una continuidad que permita una articulación de acciones concretas que permitan cambios estructurales. Entonces, todo va de la mano. Hablamos de una reforma fiscal integral porque tiene que ver también con tema de ingresos, porque tiene que ver con un tema de movilidad social, porque tiene que ver con un tema de mejores oportunidades para todas y todos. Hablamos de un tema de violencia escolar, o hablamos de un tema de violencia en las aulas, a lo que nos implica que tenemos que fortalecer instituciones públicas y privadas, que veamos el proyecto educativo o las formas de convivencia en el aula distintas a lo que llevamos ahorita. Entonces, todo va de la mano. Uno de los esquemas que nos preocupan mucho es que pareciera que la salida de ir dando más facultades, esquemas de militarización para dar respuesta a problemáticas que tienen que ver con seguridad ciudadana, parece una respuesta, y la propuesta que nosotros decimos es analicémoslos de forma distinta y dejemos de militarizar instancias civiles para empezar a trabajar en otros esquemas de búsqueda, de prevención y promoción de esquemas distintos. El otro tema que vemos que también nos preocupa es que siguen existiendo estas graves violaciones a derechos humanos. Y estas graves violaciones a derechos humanos, aquí ya identificamos pues cuáles son estas personas o estos espacios donde más se dan. Estas graves violaciones a derechos humanos evidentemente van vulnerando una circunstancia para caminar distinto estas alternativas y estos procesos. Desde el ámbito universitario, lo que proponemos también es, y como proyecto pues de la Compañía de Jesús, sí analizar profundamente lo que está pasando, pero empezar a ver hacia adelante con los esquemas de modificación estructural, tanto interno, es decir, en lo inmediato. Esos temas también cuando se hablan tan grandotes, la violencia, tiene que empezar también por nosotras, pues para revisar nuestros propios esquemas. Hace rato aquí uno de los puntos que decía era una cultura de la violencia. Pues sí, pues la cultura de la violencia también empieza con nosotros y con nosotras, pues lo que nos implica también de todos los días, de todos y todas, es decir, todos nos enojamos en el tránsito, todos tenemos, es decir, pero todo eso también finalmente es parte de una cultura que nos invita a nosotros, a nosotras a pensar cómo estamos nosotros finalmente manejando estas problemáticas. Entonces, del ámbito universitario, con ese sentido esperanzador de transformación, es decir, seguir buscando los esquemas que vayan transformando todos estos procesos a partir de mecanismos como la justicia transicional, la reparación del daño a las víctimas, la promoción de una cultura de diálogo, inclusión y respeto. ¿Cuáles vemos como principios clave? Primero, el respeto a los derechos humanos, el enfoque de seguridad ciudadana centrada en la prevención a nivel local, la salud pública y la reducción de riesgos y daños, la atención integral a las víctimas y el acceso a la justicia, y un tema también sobre la memoria, la verdad y las garantías de no repetición. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho. Bueno, yo en lo que se animan. Lalo, yo creo que, o sea, yo veo como que es como si la universidad frente a este contexto de violencia que describiste, que no nada más parte a partir de lo de Cerocahui, pero sí a partir de lo de Cerocahui la universidad hace un trabajo explícito, las universidades del SUG, y tenemos este libro enorme, ¿no? Ya lo vieron, pues con 40 investigadores, investigadoras, diciendo que cuál es su diagnóstico y sus propuestas. Y luego la Agenda Balance, que es una versión súper concreta con la problemática y la solución, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo de hacer esto en sí mismo es muy complicado internamente con 8 universidades. Ya sabemos lo que toma vincularnos aquí internamente ahora con 8 y que los investigadores entreguen a tiempo, etcétera. O sea, eso en sí mismo es un gran proyecto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la universidad y las universidades del SUG se ponen una palomita de que bien cumplimos, ¿no? O sea, frente a esto, aquí está nuestra propuesta. Ahora, ¿cuál es la teoría de cambio que está frente a eso? O sea, porque las propuestas que tú presentas aquí y las que están, parece ser que tiene que ver con algo que no necesariamente está en nuestras manos, ¿no? Que acabe la impunidad, la memoria, la reparación. O sea, ¿cuál es esto? Como se ha presentado a las instancias gubernamentales, ¿ustedes creen que desde ahí es de donde se van a cambiar las cosas? Ya nos dijiste también que tiene que ver desde la parte individual. Yo creo que ya mis preguntas concretas es,
¿Cómo es que esta propuesta se traduce concretamente en la universidad, en la parte de la formación, tanto docente como en el estudiantado? ¿Y qué hay de la vinculación con las instancias gubernamentales? No que son las únicas tomadoras de decisiones, sin duda, pero ¿qué hay de esto como para que esto, digamos, pueda trascender el puro espacio de investigación? Pues muchísimas gracias. Empiezo de la última, pues. El libro que analiza todos los temas que hace rato mencioné, pues es un libro enorme. El libro lo que contiene es propuestas específicas a partir de análisis de lo que está pasando y, como decía Mónica, el resumen que hicimos, justo lo que está buscando en esta parte final, es que esta agenda balance permita tener una interlocución con varias personas, pues. O sea, sí estamos buscando que esta agenda balance pueda tener un diálogo. Y aquí quiero citar otra vez Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, que vivió en El Salvador y que le tocó dialogar con muchas personas. Ellacuría lo que hablaba de la importancia de dialogar, pues, con los distintos actores que están en un conflicto, pues. Entonces nosotros desarrollamos la agenda balance justo con la intención de ir dialogando con distintas áreas, con distintas personas tomadoras de decisión, tanto del poder ejecutivo, pues buscamos también, o se puede buscar el diálogo también desde gobiernos locales, con legislativo, y la idea es que la composición, pues, que tiene la agenda, tiene un diagnóstico, tiene un análisis y tiene propuestas. Entonces, la idea es que esto pueda servir como diálogos específicos, pues, para la interlocución con los temas que estamos viendo acá. Entonces, sí, o sea, la agenda lo que busca es que sea una agenda pública que manifieste esta preocupación traducida como esta postura pública de las universidades jesuitas frente a lo que estamos viviendo y que permita, como lo hacía Ellacuría, pues ir dialogando con los actores políticos. Si no buscamos pelearnos con nadie, pues, ¿no? Lo que buscamos es dialogar con base en lo que estamos viendo. Y por eso lo que es importante es partir siempre que hay un diagnóstico y que este diagnóstico sale de la voz de expertos y expertas que están en estos temas. ¿Qué buscamos? Pues tanto el libro, pues, como la agenda balance, como la propuesta de Laboratorio para la Paz con Reconciliación, es ir incidiendo con lo que tenemos. Pues en este momento el de los primeros productos fue la agenda, fue el libro. En este momento estamos piloteando un curso de educación para la paz con las 8 universidades que integran el SUC. Es un curso de educación para la paz, es un pilotaje que estamos haciendo también para ir desarrollando, pues, estos temas. También voy respondiendo a Sergio, es decir, esto que nos preocupa, esto que nos mueve, esto que nos duele. Digo, perdón que hable esto, pero es que estas cosas duelen, pues, es decir, tenemos que hablar desde el dolor, es decir, cómo traducimos esto que nos duele como universidades. Lo estamos traduciendo en este momento con esta apuesta pública de decir, queremos dialogar con universidades con esto, y formativamente al interior de la universidad estamos piloteando este proyecto de formación para docentes y para estudiantes sobre educación para la paz. Y ahí estaremos un poco manifestando, y te voy respondiendo, Sergio, estos retos que tú dices. Pues lo que nos encontramos con el tema de educación para la paz, que viene en esta parte doble, es, insisto, sí, mucho el problematizar lo que está pasando, pero también revisar lo que está pasando al interior, pues, de las personas, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Sobre el tema del ejército, de la militarización, sí, coincido, pues, en el texto ampliamos, pues, todo el asunto que tiene que ver con ejército y militarización. También en la página del Centro Pro, donde hay material muy específico, justo hablan de estos temas. Pues, es decir, dentro de la página del Centro Pro están unos informes. En esos informes habla de manera muy específica sobre toda la parte de la militarización y toda esta parte también que mencionabas, compañero, sobre esta parte de la cultura, pues, que se va gestando en torno a estos temas. Entonces, en estos textos que están dentro del Centro Pro justo problematizan esta parte, pues, es decir, cómo se empieza
a poner en una justa dimensión cuando hablamos de términos como militarización o desmilitarización, se empiezan a poner en una justa medida, se entienden también las lógicas que se lleven también en la toma de decisión de los mandos militares en temas que tienen que ver con todo el tema de lo civil, se problematiza también todo el asunto de la Guardia Nacional y se empieza a dimensionar esta observación pues que tú hacías de cuál es el lugar o cuál es el momento que le toca al ejército frente a todos estos temas, y ahí viene toda esta información. Sobre el tema de la impunidad, en el tema de los delitos, una pregunta que nos hacemos es quién está en la cárcel, pues, ¿no? O sea, quiénes son las personas que hoy están en estos sistemas, pues, penitenciarios, por qué hay una sobrepoblación, qué está pasando, pues, también, por qué existe este tema de una población excesiva. También creo que es conocido los testimonios que hay, también aquí damos cuenta en la agenda balance, lo que está pasando también en toda la parte del sistema penitenciario, qué pasa también con todo el sistema de readaptación que se conoce, y justo qué está pasando con el tema de la denuncia, es decir, y tu observación es también como recurrente, bueno, qué está pasando con el tema de las denuncias, quién está hoy privado de su libertad o quién está en medio de procesos que lo tienen en penales, pues, y qué está pasando en estos temas de readaptación. Entonces, también en el texto viene un análisis sobre esta problemática. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Lalo por la coordinación de este esfuerzo, también por darnos ejemplos concretos de cómo esto se va a traducir en el tema de la universidad. Nos encantará conocer los resultados del piloto de ese curso de Educación para la Paz para que podamos estar. Y pues a todas y todas ustedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Pues muchas gracias a Tania también por ayudarnos a coordinar, a la Dirección de Educación Continua, a Tania aquí, todo su equipo, por la difusión, por la grabación, etcétera. Y a Lalo, muchas gracias por la preparación y por estar aquí. Que tengan muy buen día, muy buen jueves todos, todas.